Nutricia Club, con la información de la primera infancia. Hoy vamos a hablar de la mano del médico pediatra, el doctor Lucas Galeano, sobre el parto, los diferentes tipos de parto que hay y todas sus derivaciones. Así que, doctor, un gustazo recibirte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Un gusto, Benru, un gusto, Denise. Un placer para mí estar con ustedes en esta tarde. Hemos hablado ya de la mano de Nutricia, de parto natural, también de parto por cesárea. Sí nos falta abundar un poquito más en el parto inducido, ¿verdad? Porque la inducción muchas veces es como una duda que tienen las futuras madres de acepto o no acepto, por qué el doctor me lo recomienda. ¿En qué se diferencia, digamos, la inducción o cuándo se decide por una inducción al momento del parto? Bueno, como bien sabemos, la Organización Mundial de la Salud actualmente prioriza la decisión de la madre y da el derecho a la madre de poder decidir. Bueno, hay situaciones clínicas que escapan de la mano nuestra, de la madre, del médico en sí, pero que deben ser resguardadas. Y hay ciertas indicaciones específicas que tienen que tener una inducción, pero cada vez son menos. Cada vez la ciencia está avanzando incluso mucho más y se ve que muchas veces la inducción no es lo adecuado para ciertos casos que antes sí se recomendaban. Ahora, doctor, ¿hay diferencias en el desarrollo de la inmunología si hay diferentes tipos de parto? Totalmente. Antes nosotros, cuando se estudió la medicina de la microbiota intestinal, el contacto piel con piel o incluso los distintos mecanismos tanto del parto como la cesárea, veíamos solamente las bacterias malas de la madre y el niño y en todo su contexto del parto y todo lo que eso significa. Pero actualmente se sabe muy bien que el parto por vía normal o parto vaginal tiene muchísimos más beneficios que el parto cesárea no lo tiene, ya sea desde la parte emocional, sensorial del niño, el contacto con las bacterias de la madre, ya sea la parte vaginal, la piel de la madre, los distintos mecanismos de control posterior al parto que hace que el niño se regule mejor, su ansiedad, disminución del dolor en la madre. Y todos estos mecanismos hacen que la convivencia y la adaptación de este nuevo ser sean mucho mejores por el parto vaginal que por vía cesárea. Mencionaba también, doctor, lo del contacto piel con piel, ¿verdad? ¿Cómo es y qué es lo que se descubrió que beneficia tanto al bebé como a la madre? Y en el caso que la madre haya pasado por una cirugía, ¿verdad? Por el parto por cesárea, ¿el contacto o el apego se hace con el padre? ¿Sirve o es eficaz de la misma manera que un contacto con la madre? ¿En qué se diferencia? En todos los contextos, ya sea por parto vaginal o por parto cesárea, nosotros insistimos y tratamos de promover siempre el contacto piel con piel. Esto, por lo general, realmente antes decíamos que duraba entre 60 minutos, donde el bebé nace y se pone en contacto con la piel de la madre, se pone en contacto con sus olores, el latido cardíaco, las distintas hormonas, disminuye la frecuencia cardíaca de su corazón, sus respiraciones. Y este pequeño momento antes nosotros incluso decíamos que era 1 hora aproximadamente, pero ahora se trata de intervenir lo menos posible para que este tiempo sea incluso mucho mayor. Entonces vemos muchísimos beneficios para el bebé en cuanto a estar con su mamá. ¿Desnudito o ya vestido? No, se trata siempre de que esté desnudo. Generalmente, si es un ambiente un poco frío, se le coloca algo para proteger su cabeza, donde pierde más temperatura, pero lo ideal es que esté desnudo en contacto pleno con el pecho y el vientre materno. Okay. ¿Por qué se habla, doctor, de la importancia emocional y psicológica del parto y cómo habría que prepararse para eso? Y cada vez trabajamos más, incluso ahora tenemos a las doulas o quizás licenciadas en obstetricia que desde Belvamos, ya desde una consulta prenatal, incluso desde la concepción, ya hacen un seguimiento donde se le habla a las madres, se hace reuniones con la familia, se le pregunta cómo quiere tener su parto, en qué ámbitos quiere que se respete, se disemina dudas, se trata de darle la mayor comodidad para que esa mamá se sienta mucho mejor y que sea satisfactorio ese parto. Ahora, es muy importante saber que ese contacto piel con piel, incluso, dice la ciencia ahora en muchísimos estudios, que disminuye la depresión postparto en la madre. O sea que es algo muy favorable tanto para el niño recién nacido
como para la madre. También. Y cuando el contacto piel con piel no puede darse, ya sea porque la madre está haciendo, digamos, todo el proceso de finalización de la cirugía en caso de una cesárea y demás, ¿es igual de eficaz que lo haga con el padre? ¿Hay quizás algún riesgo en el tema de que, no sé, el hombre se quite la camisa, tiene vellos corporales, no pasa nada, digamos, en ese contacto con el bebé? No, recordemos que el bebé es un ser estéril, prácticamente sin bacterias. Y nace a un mundo repleto de bacterias, Sí. y mientras más contacto tenga, él se ve expuesto y empieza a desarrollar sus propias defensas. Obviamente siempre lo ideal sería que vaya la madre, pero tenemos alternativas. Puede ser el papá, puede ser un hermano, puede ser una tía, puede ser un abuelo, pero la importancia está en que ese niño se vea protegido después de ese momento quizás estresante que es el parto, ¿verdad? Y vemos ya la manera fisiológica de ese niño, cómo ese niño se adapta al entorno. Porque antes pues a los bebés le poníamos que guante, que sombrero, que por poco así, su ojito más Sí. con suerte veías, ¿verdad? Así es. Ahora cambió totalmente lo de las medias, los guantes, o sea, ya no se le envuelve como un paquete. No, ahora vemos lo que es la neuroinmunología, ¿verdad? Y vemos que mientras más contacto el bebé tenga con el entorno, con la madre, con texturas, incluso ya más adelante con las comidas, tiene un mejor neurodesarrollo, un mejor sistema inmunológico. Y esto ayuda al niño no solamente al nacer, sino en toda su vida. Es el mecanismo que podemos cambiar el futuro. Hablando de la importancia de la lactancia, doctor, qué importante eso, y sobre todo para que se dé inmediatamente después de registrarse el parto, pero qué momento estresante también esa primera conexión, ¿verdad? Para lograr, pues no todos los bebés logran impactar con la tetina, ¿verdad? Con Claro. la teta. Es muy importante lo que dijiste, no todos lo logran, pero este primer paso del contacto piel con la madre es crucial, no solamente por el hecho de afianzar la succión rápido. Nosotros muchas veces queremos o esperamos que esto sea inmediato, que sea de manera precoz, pero lo que hacemos es que haya ese vínculo materno, que disminuyan las hormonas del estrés, que se aumenten las hormonas del placer, de la satisfacción, de tal manera que la mamá pueda producir más leche, el niño con su mecanismo de búsqueda, de succión. Instintivo, es una Es locura. instintivo y hay una conexión entre la mamá y el niño, es increíble. Por más que quizás en esa primera hora eso no se afiance, hay muchas más probabilidades de que ese niño finalmente mame. Qué interesante realmente. Ahora, doctor, decías, ahora estamos descubriendo que el bebé tranquilamente puede estar en contacto con su mamá, con su papá, a pesar de que estos puedan llegar a traer bacterias del exterior. ¿Qué pasa con las visitas del hospital? Sí. Porque hubo una época en la que te caía toda la parentela, después ya está la vertiente totalmente opuesta, de que no venga nadie, no le salude, no le bese. ¿Eso sigue siendo así o podemos volver a abrir las puertas del sanatorio para las visitas? La abuela que le quiere besar. Es muy importante lo que recién dijiste, ¿verdad? El hecho de el bebé es un ser que está nuevito, o sea, de paquete. Entonces, tiene que tener necesariamente contacto, recibe las defensas a través de la transmisión placentaria, a través de la leche materna, por medio de la mamá. Incluso las vacunas que se aplicó la madre pasan al bebé a través de la leche materna, pero el bebé aún no tiene esas vacunas que le protegen contra ciertas enfermedades. Ahora bien, nosotros creemos actualmente que esos primeros 2 meses son cruciales, donde solamente la familia más cercana es la que debería estar más en contacto con ese niño, protegiéndolo de eventuales complicaciones. Porque es normal que los niños se enfermen, pero hay veces que por más que nosotros como adultos tengamos en cierta tos esporádica, me molesta la garganta, para un niño indefenso eso puede hacer una infección grave. Claro. Entonces, lo ideal es que podamos disminuir esas visitas por lo menos hasta que el niño tenga sus primeras vacunas de los 2 meses. ¿Y las salidas? Las salidas realmente dentro de lugares así al aire libre y todo lo demás, no. Incluso cada vez vemos más que mientras un niño es más expuesto a ambientes diferentes, diferentes olores, diferentes texturas, diferentes ambientes en sí, es mucho mejor para el desarrollo de ese niño. Incluso para el área inmunológica, la parte de las alergias. Ah, mira. Ahora, qué importante eso que los familiares entiendan, ¿verdad? Que ese primer contacto no debe ser inmediato, ¿verdad? Que puedan comprenderlo también, ¿no? Que no es solamente un capricho de los padres, ¿verdad? Es complicado. Acá en Paraguay tenemos muchos hábitos familiares, ¿verdad? Sí. Que todo el mundo quiere visitar.
pero gracias a Dios estamos cada vez mejorando. Yo creo que la gente está entendiendo el hecho del respeto al niño, de respetar a un nuevo ser humano, que no es quizás nuestro, que pertenece a su papá, a su mamá, pero de manera individual, respetar, no besar las manos, no besar la cabeza, no invadir, pedir permiso, puedo visitarte, ¿verdad? Ahora, pasa mucho que con el primer hijo los padres tienden a encerrarse 40 días así, herméticamente toda la casa, y con el segundo a la semana ya le llevan a un asado. Sí. Y los dos sobreviven, o sea, generalmente Claro, sí. es como que no tenemos que ser tan rígidos, ¿verdad? No, yo creo que en esto es crucial poder hablar con personas ya desde antes del parto, ya sea con una doula, con tu ginecólogo, con tu pediatra, ya hacer una visita preparto y hablar de estas dudas, preguntar qué se puede hacer, disipar ciertas circunstancias que se pueden presentar y de tal manera estar tranquilos, porque yo sé que el primer hijo es así, es muy estresante, uno vive con la desinformación quizá o con las dudas, porque muchas veces los padres leen muchísimo, pero sabemos bien que mientras más leemos, parece que más nos confundimos y no sabemos realmente cómo es. Y bueno, el segundo niño llega y es espontáneo. Claro, sí. Ahora cuando tenemos ya más de un chico en la casa, como que resulta más cómodo, por así decirlo, para los padres también. Pero qué situación para las madres primerizas que necesitan toda la información y la correcta información, ¿verdad? Así es. Y sí, siempre tiene que haber un diálogo bilateral abierto, donde la madre pueda tener esa confianza con el profesional y hablar. Muchas veces también hay problemas de pareja en el sentido de que no hablan de ciertas dudas que en ese momento tienen y es muy importante hablar, sentarse, así como cuando, qué sé yo, cuando somos novios y decimos, mira, esto me gustaría, esto, tal cosa, ¿qué pensás de esto? El parto es un nuevo ser, una nueva vida que llega y cambia nuestras vidas. Sí. Nadie es igual después de tener un hijo. Totalmente. Quieras o no, cambia todo. Entonces, es un momento donde quizás podemos escribir una agenda y preguntar esto, tenemos que investigar de esto, tenemos que leer de esto. Para mí es crucial y mientras más informados estemos, no solamente nos sacamos la duda y la preocupación nosotros, sino que ese niño crece mejor, crece más protegido. Totalmente, interesantísimo, doctor. Muy agradecidos por esta conversación. ¿Cómo le encuentra la gente en las redes en caso que tenga alguna otra consulta? Estoy en Instagram, estoy @drlucaspet y también estoy en TikTok, así que tengo videos ahí para que la gente pueda informarse y bueno, poder compartir también juntos. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. No, el placer es para mí. El bloque que llegaba a ustedes de la mano de Nutricia Club.